Aquí estamos en nuestro primer programa donde compartimos este diálogo profundo con alguien muy significativo, alguien muy especial. Le damos la bienvenida al doctor Pablo Leuzuc. Usted se preguntará, ¿quién es el doctor Pablo Leuzuc? Bueno, el doctor Pablo Leuzuc, en primera instancia, es esposo de Jessica, ¿sí? Y padre de dos niños, Juan Ignacio de 16, que tiene el mismo nombre Ignacio que el de mi hijo, y Juan Marcos de 12, Juan Marcos de 12 años. El doctor Pablo Leuzuc también es profesor de una distinguida institución teológica, ¿bien? Además ha dedicado su vida al estudio bíblico y tiene varios títulos universitarios. Yo sé que esto él no lo diría porque él tiene un gran corazón pastoral, pero bueno, a modo de presentación, nosotros tenemos que de alguna forma explicar quién es nuestro anfitrión, ¿no? Nuestro invitado, mejor dicho, nuestro invitado, el doctor Pablo Leuzuc. Y paralelamente, en forma secundaria, administra los plantíos de su familia, y esto lo conecta con el trabajo de la gente de a pie, ¿no es cierto? Por esa profunda empatía con sus trabajadores, de tal manera que él de alguna forma está conectado tanto con la parte académica como con la labor de todos los días, del día a día. Y la administración de, podemos decir bíblicamente, los carros y caballos de la familia, lo conecta en ese sentido. Muy bienvenido, Pablo, doctor Pablo, muy bienvenido a su casa, acá en Houston, Texas. Gracias, José, Pastor José. Ahora es más que un privilegio, es una distinción muy especial, ¿no? Más conectarme con ustedes, con toda la gente, los hermanos que están allí, latinoamericanos. Bueno, estuve en Fort Worth, no estuve en Houston. Aquí nomás, ¿eh? Ahí nomás, pero hace muchos años, así que bueno, estuve girando siempre alrededor, pero bueno, ya vamos a llegar algún día. Sí, mayormente estuviste en Europa trabajando, y de eso vamos a hablar. En Europa, sí. Bueno, vamos a comenzar entonces. Quisiera hacer o comentar una breve anécdota que hace un año atrás estábamos con mi esposa en el seminario luterano en San Luis, Missouri, y nos pasó algo bien curioso. Estábamos en la cafetería y resulta de que, bueno, en la cafetería tú sabes que van los estudiantes y van los profesores. Entonces, en su momento le digo a mi esposa, mira, cuando venga alguno de estos que son doctores en teología como tú, pero nada más de 90 años para arriba, ellos se sientan al lado tuyo y te dan charla y te piden tu opinión. Entonces yo le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a responder en corto y le vamos a replicar diciendo, ¿y a usted qué le parece? De esa forma, bueno, nos vamos a alimentar no solo en la cafetería, sino que nos vamos a alimentar y nos alimentamos en la sabiduría que estos hermanos pudieron compartir con nosotros. Entonces, en esta noche voy a hablar en corto, de alguna manera voy a preguntar en corto y vamos a dejarle a nuestro invitado que él pueda compartirnos tanta riqueza espiritual que tiene para darnos a cada uno de nosotros. Así que, Pablo, vamos a comenzar con un detalle que es bastante profundo y que conecta con cada uno de nosotros. Tú tienes dos hijos, uno se llama Juan Ignacio y el otro Juan Marcos, pero lo distintivo es que el nombre Juan tiene una herencia profunda y tiene que ver con algo que ocurrió en Europa. ¿Por qué no nos explicas un poquito cómo es ese hecho profundo y anecdótico? A ver, cuéntenos. Bueno, mi familia es una familia cargada de anécdotas y siempre cuento las cosas a los hijos y ellos se ponen a escuchar, y cuando eran muy chiquitos iban a dormir con el cuento del padre. Cada día había un cuento. Pero bueno, más que un cuento es la realidad, ¿no? O sea, nosotros somos hijos de inmigrantes europeos de Europa del Este. Bueno, hay dos familias, dos ramas de familia muy interesantes, tanto del papá, de la mamá, son muy interesantes de los dos.
vienen con historias muy interesantes. Y por parte de paterna, el abuelo Teodoro sirvió, vivían en Ucrania, hacía el servicio militar. Aquellos tiempos, Ucrania estaba bajo Polonia, se le llama, mejor dicho, la polonización de Ucrania, y el abuelo hizo servicio militar casado. Eran ortodoxos, rusos, y cuando fue al servicio militar y volvió de licencia por unos días, tenían 2, 3 hijos, grandes ya, y la abuela quedó cuidando el campo, la chacrita de ellos allí. Y cuando vuelve, la abuela le dice que aceptó al Señor. Bueno, muy complejo, el abuelo era muy autodidacta, crítico, entonces no había cómo decirle nada, se enojó muy fuerte, pareciera que iba a haber problemas allí. La abuela no tenía mejor idea que meter en el bolso de él un evangelio de Juan. Y bueno, entonces el abuelo tuvo buena vista y buena aceptación con su oficial. Fue a Polonia a terminar el servicio militar. El oficial le dejó un buen trabajo, que él podía cuidar a su niño, y mientras tanto él se dedicaba a la lectura y empezó a leer el Evangelio de Juan, y resulta que él se convierte con este Evangelio. Se convierte de tal modo que cuando él vuelve a la casa, la abuela se sorprende lo que ocurre, con menos de un mes de convertido. De hecho, eran iglesias muy pequeñas allí, comunidades de fe muy chiquitas. Con un mes de convertido, uno de los líderes que servían, diáconos, le dijeron, bueno, ¿por qué no tienes la palabra? Con un mes. Un mes de convertido. Wow. Entonces él se quedó tan entusiasmado con el nombre Juan, dijo, si yo llego a tener un hijo algún día, el nombre va a ser Juan. Bueno, así que bueno, se fue a Argentina, salió la oportunidad, salían de las guerras. Sí, te escucho. Que escuché en la historia que por causa del comunismo, los comunistas hacían sus cigarros de la Biblia, ¿no? Bueno, es muy interesante. La familia de mi abuelo, de los dos lados, eran muy lectores, no tenían Biblias. Y un hermano de mi abuelo, que él fue víctima de la guerra, Segunda Guerra Mundial, él caminaba muy despacio y lo agarraron y de hecho lo aniquilaron. Pero él tenía tanta hambre y sed de la escritura bíblica, no tenía a la mano. Entonces me contó una tía que él encontró un día un cigarro, porque los comunistas desarmaban la Biblia y hacían los cigarros y fumaban un poco, los armados, decían, los que se dice en Argentina, no sé cómo dicen en Centroamérica. Nunca fumé, así que no sé. Nunca fumaste, yo tampoco, pero hacían este tipo, ponían el tabaco adentro y envuelto en un papel de la Biblia, que es un papel muy lindo. Y de tanta sed y hambre de la palabra de Dios, este hermano de mi abuelo desarmaba estos cigarros por el camino y los leía. Wow. Y con esos pasajes se convierte. Wow. Entonces, por eso, bien vale un título como hoy, La migración y la misión de Dios, porque la misión está primero en el corazón de Dios, después está en nosotros. Bueno, entonces el abuelo termina viniendo a la Argentina y le nace un hijo, que es mi papá, y le pone el nombre Juan. Bueno, y para colmo, nosotros fuimos poniendo nombres Juan y Juan y Juan, hasta que un día, todos los diciembre, vamos a la familia, pues nosotros vivimos en Buenos Aires, la familia está en Misiones, unos 1500 kilómetros, y bueno, cuando fuimos a visitarle, el abuelo Juan estaba feliz que tiene un montón de nietos con nombre Juan. Dice, ¿saben qué? Es la sucesión del sueño del abuelo. Así que bueno, a veces cuidado con los nombres que pongamos. Bueno, pero la perseverancia, la permanencia y la coherencia en el Evangelio, ¿no es cierto? Bueno, eso es ni hablar. Eso es... Como que las situaciones complejas nos afirman más en el Señor, ¿no es cierto? Es así. Bueno, cuando llegaron mis abuelos paternos a la provincia,
Ya los paternos estaban viendo un poco mejor el asunto porque ellos llegaron en 1936, pero los maternos llegaron en 1925 y venían de un lugar frío, de un lugar con nieve a lo máximo 25 grados, se fueron a vivir al lugar de 30, 32, 35 grados casi todo el año. No conocían los animales que habían, pero fueron muy fieles al Señor. Lo más interesante que ellos dicen, todos los inmigrantes, que nunca faltó una Biblia en las valijas de los inmigrantes. Todos lo dicen así. Y es una provincia de inmigrantes, es la capital argentina del inmigrante. Qué bueno. Y aún más, te cuento una anécdota, José. El abuelo de materno, estuve leyendo algunos diarios de vida de sus amigos porque él no dejó diarios de vida. Y encontré un diario de vida de ellos que decía lo siguiente: fuimos a la selva, al monte, como se dice ahí, y nos perdimos y tuvimos que dormir ahí. Pero encontramos el lugar donde vamos a vivir. Y había un viejo galpón abandonado de eso que íbamos a comprar. Vimos que tenía dos aguas y dijimos así: una parte es para tal familia, la otra parte es para tal familia. En el medio, casa de Dios. Wow. Así empezaron. El primer culto de resurrección de 1926, empiezan ahí en medio de la selva. Bueno, hoy podemos ver que es un lugar muy pintoresco, muy lindo, de la tierra de las cataratas. Y bueno, formado por muchos inmigrantes. Christos vos crees. Ah, y la Virgen, ¿vos crees que es una manera que dice eternamente está Qué bueno, qué bueno, qué bueno. resucitado, ¿no? Qué lindo, Pablo. Pablo, y bueno, queríamos empezar de esta manera porque si bien tu familia, también la mía, llegaron, o parte de mi familia llegaron de casi el mismo lugar, también me comentabas, o sea, se conecta en cuanto a la inmigración. Me contabas que tu familia se junta una vez al año, son más de 400 y muchos de ellos son cristianos. ¿Cómo es eso? Mira, es interesante. Por la parte de la familia materna, bueno, por la paterna no había tantos cristianos porque es como se fueron dispersando, pero lo bueno que Dios los sigue trayendo a cada uno otra vez el redil. Pero por parte de la familia materna, había una abuela llamada Catarina y tenían 12 hijos. 12 hijos Bueno, para que yo tenga. es muy similar a la herencia hispana aquí en Bueno, sí, sí. bien, 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 bien. Bueno, pero nunca faltó nada entre sus hijos. Pero la abuela con 12 hijos, el abuelo pastor tenía una pequeña fábrica de té y de hierba también. Bueno, 6 hijos, 6 hijas. Y muchas veces no encontraban a la abuela donde estaba. Hasta que descubrieron el secreto de la abuela. La abuela se iba a orar en la pequeña chacra, podríamos decir, pequeño campo, como dicen acá. Fue a orar y oraba de rodillas debajo de los arbustos de té, pidiendo por las futuras generaciones. Y se dice que la abuela oraba y ayunaba una vez por semana por las futuras generaciones. Hoy somos de los 12 hijos, creo que superamos los 400. Primos, bueno, hijos, nietos, bisnietos y, bueno, no sé si chosnos, pero bueno, tataranietos seguro que hay. Lo interesante, que casi no hay ningún descendiente alejado del Señor. Si hay alguno alejado por ahí, pronto el Señor de la oreja lo trae el redil. Segundo, son longevos. Tercero, son bendecidos por Dios. Y son un 30% se dedica al ministerio. Nosotros nos juntamos cada 2 años en la ciudad de Oberá, donde están la mayoría de la familia, y ahí hacemos un culto de acción de gracias. En ese culto ahí se predica el evangelio, se llama a la conversión, si hay algún nieto, bisnieto, algún de los abuelos no convertido vienen, se oran por las necesidades.
y ni siquiera es prohibido llevar comida y todo, porque ahí se sirve todo. Hablamos, nos reímos y bueno, están invitados todos aquellos que son de la familia. Y eso decimos porque son, ¿qué pasó? Reconocíamos que es gracia de Dios. Y aquellos inmigrantes o aquellos que están escuchando dicen, yo no tengo una familia así. Dios te inserta en una familia espiritual. Y Dios te puede dar una familia, si es que el Señor no viene antes, te puede dar una familia tan próspera, tan bendecida como herencia. Y sin duda decíamos que es gracia de Dios, pero también decíamos, ¿no serán las oraciones de los abuelos? Y de a partir de ahí empezamos a reunirnos. Creo que el año que viene nos toca otra vez juntarnos otra vez. Así que bueno, eso es Qué maravilloso, qué maravilloso. Y también es un testimonio, porque nosotros tenemos en nuestra congregación, especialmente una hermana, la abuela Irma, que incansablemente nos exhorta, nos anima a seguir orando por nuestras familias, nuestro entorno, porque justamente es el reflejo de lo que estás comentando, Pablo. Muy bueno, muy bueno. Pablo, vamos a seguir hablando un poquito sobre lo que es la iglesia de inmigrantes, ¿bien? Y explicarnos un poquito lo que veníamos platicando hace un ratito atrás, hace una hora atrás que nos encontramos. ¿Cómo es eso de la iglesia, perdón, la migración o la inmigración en el Antiguo Testamento? ¿Cómo es el inmigrante? Iba a decir el hispano, no, el judío. Pero hay relación entre el judío y el hispano, ¿no? En el Nuevo Testamento. Explícanos un poquito de eso, por favor. Mira, yo ligo la migración a la misión de Dios en el sentido de que el primer gran misionero es Dios. Ahí encontramos con Karl Barth, si se acuerdan algunos, un viejo teólogo muy interesante, revolucionó todo, acuñó una palabra llamada missio Dei. A usted le parecerá muy complicado, pero se llama misión de Dios. Entonces la misión más peculiar y más legítima que hay es en el corazón, nace el corazón de Dios. Entonces, uno de los brazos de la misión es la migración. Entonces, en el Antiguo Testamento encontramos exilios, encontramos diásporas, que son cosas distintas, pero son parecidas, similares, y mucha migración por el antiguo cercano oriente. ¿Qué significado tiene eso? Dentro de Israel siempre hay un proyecto. Si leemos Deuteronomio, leemos Levítico, Éxodo, siempre hay un espacio especial del pueblo para los inmigrantes. Y los inmigrantes, hay como una ley establecida a los inmigrantes. Bueno, forastero fui, bueno, etcétera. Los profetas instaban para eso. Pero es lo interesante que en el Antiguo Testamento hay un programa especial para los inmigrantes. Y hay una riqueza enorme de cómo Dios se da a conocer, porque no siempre el pueblo hebreo tiene muchas ganas de salir, a veces no. Entonces, si no tiene ganas de salir, Dios los empuja. Entonces, Dios los empuja, los lleva a Babilonia, los lleva a Egipto y allí hablan de Dios, hay un testimonio de Dios. En el Nuevo Testamento hay algo más singular. En el Nuevo Testamento encontramos que el primer inmigrante que es por excelencia el modelo es Jesús. Primero migra del cielo a la tierra, se hace hombre, se encarna, Dios mismo encarnado. Los dioses de la tierra, los hombres querían hacerse dioses, nunca un dios hombre a la inversa. Entonces es un inmigrante. Jesús nace en Belén, también como un inmigrante, porque hay un espacio que hacen. Es muy lindo hablar de lo que es el establo de Belén. Hoy es muy distinto a lo que nosotros siempre celebramos, pero eso va para otra charla. Cuando Jesús nace, vienen los pastores allí, se dan en cuenta que algo está ocurriendo. Y cuando él tiene ya cerca de 2 años, 1 año y medio, hay unos reyes especiales que vienen en caravana de otros lugares, unos astrónomos, se dice siempre 3, no son 3, eran más de 200. Vienen a visitarlo y cuando viene a visitarlo Herodes el Grande, un gran jerarca del imperio, pero era más que nada, un tiempo era como rey de los judíos ahí,
en la parte de la provincia romana de Judea, dice, bueno, si nació el rey, avísenme para que yo vaya a visitarlo. Por eso que baja el nivel de edad de 2 años y empieza una persecución. En Belén no había mucha familia, pónganle que habían 200 familias. Hay una matanza de niños hasta que aparece Dios en los sueños a José y dice, toma al niño y a tu mujer y váyanse a Egipto. Y están en Egipto hasta que Herodes muere. Vuelven, parece que con deseos de estar en Jerusalén, pero no hay lugar en Jerusalén. Va a Nazaret, una ciudad poco conocida. Hoy tendrá cerca de 200.000 habitantes, 188.000. Los judíos lo llaman Nazar. Y Jesús es un inmigrante que vive ahí. Vive con José, trabaja en una pequeña ciudad que hoy no está dentro de la Biblia, no está, ahora los arqueólogos lo están descubriendo, llamado Séforis. Y trabaja muy bien porque se dedican a la construcción de una combinación de madera con ladrillos, y es una capital de Galilea para aquel tiempo, después va a cambiar para Tiberíades, y Jesús es el que trabaja ahí. Para que nosotros sepamos, Jesús es una clase social de los desterrados. Hay un escritor norteamericano muy interesante, Lenski, que estudia la sociología del tiempo Jesús. Y Jesús pertenece a los sin tierra. Pero sí, es un hijo de Dios. Ahora, hay un gran cambio, hay un viraje enorme del Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene un programa para inmigrantes. Por cierto, la iglesia primitiva tenía programas, aunque no tenían templos, no tenían lugares, se reunían en casas o en las catacumbas, en los cementerios. Tenían programa, dice, tenemos nuestra caja para los necesitados, como dice Tertuliano y otros, pero lo llamativo de la iglesia primitiva, de ser para un programa para inmigrantes, ellos son inmigrantes. Así que el actor principal, Jesús, es un inmigrante y la iglesia es una iglesia de inmigrantes, porque no tiene propiedades, no tiene lugar, pero siempre Dios estaba con ellos y siempre, y es impresionante el testimonio que podemos encontrar hoy que el cristianismo ha impactado en el Imperio Romano. Cambió la suerte de las mujeres. Muchas mujeres han sido no bien tratadas y hay estudios muy bien hechos que ha cambiado el estatus. Cambió el estado del amo y el personal. El personal generalmente llevaba el evangelio al amo y el amo se convertía y se ponen de igual a igual. Entonces, bueno, la inmigración tiene una fuerza muy interesante. Y si hablamos de historia, nos encontramos que la inmigración es una fuerza no solamente social, porque José, acordémonos que en el siglo pasado, el principio del siglo XX, fines del 1800 hasta la Segunda Guerra Mundial, hubo alrededor de 200 millones de personas unidireccionales, o sea, que venían de Europa a Estados Unidos, de Europa hacia Sudamérica o de Europa a Australia. En nuestros días podemos contar que en los últimos decenios hubo 700 millones de personas que se movieron como inmigrantes. Entonces, no solamente hay un movimiento social, las aerolíneas o las fábricas que hacen que trabaje el obrero allí, sino que hay una misión de Dios. Yo cuando voy a Europa y me encuentro con los latinos allí, es hermoso encontrar los latinos muy capaces para nosotros. Y les digo, acuérdense que Dios no les trajo para ganar dinero. Dios no los trajo los trajo para que sean buenos profesionales, los trajo para que sean buenos esposos, esposas, que tengan buenas familias, pero les trajo para una misión. Porque Dios utiliza la diáspora para la misión. Así como utilizó también a los europeos y vino el evangelio. Seguramente vos, José, como familiar de algún inmigrante,
tuyo europeo ha recibido también el mensaje. Muchos de los misioneros que han llegado han traído como inmigrantes el evangelio a nosotros. Y Claro. Estados Unidos es un lugar hecho por inmigrantes ingleses. Pablo, me decías que la primera generación de inmigrantes es la más arraigada a su fe. ¿Y qué pasa con los otros? Bueno, es una gran... Ahí en mi investigación encontré, y no solamente eso, sino que hay muchas investigaciones que lo han hecho, especialmente los coreanos. La diáspora coreana ha afectado muchísimo a las inmigraciones. Lo que es notable que la primera generación se aferra mucho a su fe. Si bien trabaja, busca sobrevivir, busca superar, se busca en tierras nuevas crecer. Pero la segunda generación ya espiritualmente no es tan fuerte. La segunda generación se come la joya de la abuela o del padre. Y la tercera generación siempre decae. Por eso que es una labor muy interesante para cada familia de la iglesia de ustedes, Casa Oración o lo que sea. Muy interesante marcar a fuego las generaciones, diciendo que nosotros, Dios, acuérdense, eso dice el Antiguo Testamento, recuerdan de dónde Dios les sacó, recuerdan, bueno, todas esas cosas son muy comunes en la Biblia para que no nos olvidemos, porque las generaciones se olvidan. Pero sí podemos cambiar que estas generaciones se acuerden de dónde vino el abuelo. Por ejemplo, tengo para contar algo muy interesante. Hablo mucho con los tíos y algunos de los primos que vivieron. Yo no conocí mis abuelos paternos, ellos fallecieron accidentalmente, más jóvenes, y yo todavía recién había nacido. Es lindo notar que los hijos de los abuelos y algunos nietos que existieron dicen, si hoy el abuelo fuera pastor, yo me congregaría en la iglesia del abuelo. Así que era igual en su casa y era igual en la iglesia. Qué bueno. Entonces, bueno, esto marca mucho. Fue una abuelita sencilla que no sabía leer ni escribir, pero ella sabía orar todos los jueves, ayunar por las futuras generaciones. Hoy nosotros estamos embelesados, agradeciendo al Señor que somos un montón, que somos de bendición, que hay nietos y bisnietos que están, o tataranietos que están sirviendo al Señor en Estados Unidos, de una punta a la otra. Hay algunos que están sirviendo en Malasia, hay otros que están en Paraguay, hay otros que están en Argentina, por todo lado. Bueno, estas cosas se hacen sembrando. Así que yo les animaría muchísimo a los hermanos tener muy en claro que cuando el Señor trae a un lugar, lo trae con una misión. Dios ya tuvo preparado un proyecto y ese proyecto ustedes lo están cumpliendo. No hay que olvidarse. Y seguramente, como dice la Biblia, atarás al cuello a tus generaciones y vas a decir y vas a hablarles de la palabra de Dios, de lo que Dios hizo, de lo que Dios hará. Y bueno, son benditos los hijos, los nietos, los bisnietos. Y bueno, bienvenida a la migración. Qué bueno. Pablo, una de las personas que en la Biblia fueron de los mayores exponentes de justamente la labor misionera fue el apóstol Pablo. ¿Y por qué hago mención de esto? Porque la foto que tenés atrás tuyo, tú la tomaste y cuéntanos un poquito de dónde es esa foto, cómo se conecta con el apóstol Pablo y cómo fue que la sacaste esa foto. A ver, cuéntanos. Bueno, hace un año, como doy clases de historia, y me gusta escribir sobre historia, entonces no me gusta conocer de librito. Está bien, no tengo nada contra los escritores, al contrario, me enriquezco y ellos son los que me formaron. Pero me gusta enseñar de algo donde fui, donde toqué, donde lo revisé. Y esto, donde ustedes pueden ver, esto es la ciudad de Éfeso. Hacia la izquierda mía pueden ver lo que sería antiguamente la biblioteca. Después tenía el anfiteatro,
y bueno, los lugares importantes, pero justo en ese lugar verde, es un lugar donde acostumbraba a armar sus negocios, sus carpas, el apóstol Pablo. Y eso está casi intacto. ¿Por qué? Hay que saber un poquito de historia y arqueología. Cuando los cristianos se convierten en Éfeso, no quieren saber nada con la ciudad de Éfeso, diciendo que es una ciudad llena de paganismo, de Artemisa, de Dios, no quieren saber nada. Entonces hacen una ciudad a mi derecha, que esa es la ciudad donde estaba el apóstol Juan. Pues, probablemente María, la Virgen María, terminó sus últimos días ahí, en ese lugar. Hay un lugar como tienen los judíos, los muros de los lamentos, hay un muro exclusivamente donde muchos cristianos, católicos y ortodoxos ponen su rezo a María. Bueno, pero cuando surge el islamismo y posteriormente los turcos seleucidas y más tarde los turcos otomanes, toman la ciudad y no quieren saber nada con los muros viejos, diciendo que son muros de los paganismos, etcétera, etcétera. Tampoco quieren saber con el cristianismo y hacen otra ciudad. Entonces, esto queda intacto. Esto queda intacto. Los terremotos van removiendo. Entonces, en este lugar es el lugar de la puerta donde estaba Pablo, hasta donde podía predicar. Predicaba y de repente cuando tenía que irse a la noche a su casa, se iba a noche a su casa. Ahora, muy notable lo de Pablo. Me ha tocado dirigir un grupito chiquito de turismo, pero más que eso, yo quería aprender también. Hemos recorrido hemos tomado 7 vuelos y 1.700 más, casi 1.800 kilómetros de tierra en un bus, para ver algunos lugares y tocar dónde estaba el apóstol Pablo. Me pregunto cómo este hombre hizo para evangelizar tanto. Wow. Y en menos de 10 años, él dice, llené todo. Llené todo. Entonces, más que estratega, vuelvo a decir lo que estaba diciendo a un principio, la misión es la misión de Dios. Era un lugar, en el tiempo donde ellos llegaban, recordemos que también había comunidades, otra vez migración, comunidades de judíos desparramados por todos lados, insatisfechos de la religión legalista, etcétera, etcétera. Y llegaba el cristianismo con 2, 3 palabras y todos ellos estaban esperando al Mesías y se convertían. Lo mismo también los filósofos griegos estaban desencantados con su filosofía. De hecho, hay construcciones como podemos ver Atenas o lo que es Delfos, que es unas mansiones enormes y edificios enormes que dedicaban a los dioses y a los filósofos. Esta gente estaba desencantada con sus religiones. ¿A quién aceptaban? Al Dios de los cristianos, a Jesucristo. Entonces, un apóstol Pablo en 10 años o en 8 años explotó una bomba atómica y desparramó el cristianismo por todo lado. No solo Pablo, Juan, Pedro y los discípulos que vinieron. Pablo, y ese sector ahí, perdón, ese sector ahí era donde el apóstol Pablo también armaba sus tiendas, ¿no es cierto? Bueno, por eso decía, armaba sus tiendas, es su negocio, y en su negocio predicaba. Aquí era donde ponía su... Exactamente, donde está el pasto verde, es el lugar donde se movían ellos. Mirá vos, qué increíble, ¿no? Y estamos hablando de 2000 años atrás, 2000, un poquito menos, bueno. 1999. Así Como, que... sí, como buen profesor de historia. Pablo, mira, también yo sé porque he visto tus fotos y no hemos hablado bastante, no hemos hablado mucho, pero sí he visto tus viajes. Mayormente, creo que hace un par de años estuviste en Múnich, en Alemania, y estuviste en contacto con todo lo que, toda la labor de Martín Lutero. Lo que quisiera que podamos hablar ahora, porque está tan vigente, es cómo Martín Lutero vivió un tiempo de pandemia, de un momento de mucho sufrimiento, ¿no?
Y yo sé que tomaste el tiempo para hacer las 1000 millas o más de todo el recorrido o sea, hiciste el recorrido de Pablo, el recorrido de Lutero, y no sé cuántos otros recorridos más hiciste en Europa. Así que el día que vayamos a Europa te vamos a utilizar como guía Bueno, a toda la región. Pero sí, coméntanos un poquito cómo fue la vida de Martín Lutero, mayormente en ese entorno, contexto de pandemia, porque hoy por hoy es un referente y la iglesia en ese momento también es un referente de lo que pudiese pasar en este tiempo. Así que cuéntanos un poquito, ¿cómo fue? bueno, bueno, Martín Lutero, para aquellos que no lo conocen, él vivió en el siglo XVI, hablando del 1500, nació un poquito antes del 1500, fines del 1400, un hombre muy interesante para toda la historia, podríamos decir. Marcó un punto de inflexión, un punto bisagra en este caso. Bueno, me encanta estudiar y leer Lutero, y es una maravilla de este hombre como hizo y la influencia de este hombre en cuanto a la educación. Eh, y más que nada podemos aprovechar y ver modelos de países. Nosotros siempre nunca vemos como países modelos. En este caso, Lutero influyó muchísimo sobre Alemania, por cierto, pero más que nada los países los países nórdicos. Lutero ha estado en un tiempo muy clave para la historia y Lutero ha sido un hombre que, por supuesto, Dios eligió para traducir uno de los primeros escritos de la Biblia al pueblo. Bueno, tenía una familia grande con 5 hijos, un hijo, el segundo, Pablo, médico, y bueno, tuvo un pequeño problema con la hija adolescente que le falleció trágicamente, pero Lutero, después de la Reforma, no sé cómo podía resistir un hombre así, con su esposa, una gran mujer, Catalina von Bora. Lutero tiene un perípulo muy grande, el camino que lo hicimos con otros amigos, hicimos más de 1800 kilómetros, recorriendo todos los puestos de él, donde él nace, Eisenach, Eisleben, donde él estaba preso, de la cárcel de Augsburgo, donde traduce la Biblia. Bueno, pero eso no es interesante. Lo interesante es que él termina en Wittenberg, o lo que se le dice hoy Lutherstadt, o el estado de Lutero. Y ese estado es muy interesante porque él va a pesar fuerte y surge la pandemia. La pandemia grande, grande en Europa fue en el año 1347 al 1350-53. Allí Esto es la murió peste negra, ¿no es cierto? la peste negra o peste bubónica, Bubónica, sí. bubónica sí, que era una peste que ha cambiado Europa. Si quieren, después hacemos una charla sobre esto. Pero hay pestes de rebrotes de esta peste negra y hay pestes de viruela, en este caso. Y vienen esas pestes fuertes en Wittenberg y toda gran parte del sur de Alemania. Bueno, y Lutero va a ser uno de los que trabaja muy fuerte para poder prevenir, y no solamente en Wittenberg, sino otros lugares de la vieja Alemania, de la vieja Sajonia, en aquel tiempo, la parte germánica. Y él escribe no una carta, lo que hay escrito de él son 14 hojas respecto a cómo hay que proceder en una pandemia. Y Lutero es muy interesante como para todo, es un hombre que pone pecho a todo, y mucha gente se escapaba de Wittenberg. Aún la universidad ha sido trasladada donde él mismo daba clases, y él escribe una carta a su amigo en Silesia, diciendo que no debe salir de la ciudad. La casa de Lutero es muy linda porque la casa hasta ahora persiste, está igual, la puerta dedicada a ella, Catalina von Bora. Siempre había 50, 60, podía haber 100 personas allí, que ellos comían, se alimentaban, no tendrían problema. Y Lutero
aceptó mucha gente infectada a su casa. Y la esposa y la hija del elector de Sajonia, no Federico, sino que otro en este caso, falleció en los brazos de Catalina Borbora. Y ellos no tenían problemas teniendo hijos pequeños, no tenían problemas de aceptar de 10, 15 personas infectadas en su territorio. En la carta él dice que hay 3 principios muy claros. Primero, que no se vayan del pueblo. Y en este caso, cuídense, tomen las precauciones, y la parte higiénica de lavarse las manos, cuidarse, etcétera, etcétera. En segundo lugar, permanecer, pero permanecer con la gracia de Dios, que Dios te cuide. Y en tercer lugar, permanecer, pero sirviendo. Permanecer en el sentido de entregarse, de que Dios nunca te va a dejar. Bueno, ahí están. Ellos murieron de otras cosas, menos de la pandemia. Y han salvado mucha gente. Y la carta de Lutero, que hoy está en alemán, hay algunas que otras traducciones en inglés, son partes que aparecieron hoy, y un hombre que no solo influyó en Alemania, sino que influyó a nivel internacional, porque nunca salió de Wittenberg. Pero lo que más me intrigaba de Lutero, ¿cómo puede ser que los países nórdicos, que hoy son como son, o misma Alemania es como es, con muchos principios de él, la mejor educación del mundo, está en ¿dónde? En Noruega, Finlandia, Suecia y Dinamarca. Ahora, estaba con esa curiosidad y no encontraba por qué. Digo, ¿cómo puede ser que un hombre influyera esto? Claro, en su casa, los nórdicos venían y se capacitaban y se llevaban la literatura de Lutero. Ellos les daban de comer, etcétera, etcétera, pero les llevaban la cabeza de cómo tenía que ser un ser humano, cómo tenía que... Lo más importante, bueno, ustedes no tienen problemas en Estados Unidos, pero en América Latina sí hay gran problema de esto. Lutero enseñó, o las bases de Lutero era de respeto de las leyes. Las leyes están por encima de cualquier cosa. Entonces, esto nos enseña a América Latina a cuidar las leyes cívicas y bueno, en este caso, la influencia de Lutero ha sido tan fuerte en los países nórdicos que hoy la educación nórdica es una de las mejores educaciones y los países más desarrollados del mundo, como Corea del Sur, como Japón, como Singapur, bueno, mismo Estados Unidos, nosotros todos compramos los modelos nórdicos de educación. Bueno, hay que agradecerle al viejo, al señor, pero por supuesto a Martín. Es muy linda ciudad, Wittenberg. A mí me encanta cada vez que voy a Alemania, es como mi casa. Me gusta mucho la parte sur, y la capilla, el lugar, la famosa, dice el famoso templo de todos los santos, transmite mucha paz. Es un lugar muy bonito, muy lindo de describir. Me encanta... antes de enseñar a mis estudiantes de la Reforma, hacer un tour llamado por los caminos de Lutero. Qué bueno. Pablo, ¿y cómo fue la iglesia cuando pasó la pandemia o pasó toda esta enfermedad? ¿Realmente pasó? ¿Cómo fue el proceso? Bueno, el proceso más que nada ha sido un proceso de cambios y de reformas muy fuertes, no solamente pandemia, había primero un problema muy grande en cuanto a una escalada de revolución social. Esto se calmó, pero cuando eso se calmó comenzaron a pelearse los ejércitos protestantes versus ejércitos católicos. Bueno, en todo lado esto, Martín Lutero ha sido un hombre que muchos se quejan de él porque en principio él va con el grupo del pueblo y después no se pone del lado de los nobles, pero sí calma las ansiedades de esta gente. Ahora, no fue fácil reconstruir también el tiempo post-reforma, no fue fácil encontrar un camino a esto
Y bueno, el tema de la pandemia nunca se solucionó. El tema de la pandemia, ni siquiera la pandemia de la peste negra, ni la que estamos hablando. El tema de la viruela se lo trajeron a América. Colón ha traído la viruela y en su segundo viaje, y ha muerto millones de latinos, podría decir, de originarios, más que nada. Entonces nunca terminó la pandemia. La pandemia se fue cambiando la sociedad. Mucha gente, muchos ricos murieron, dejaron herencias enormes. Entonces no sabían qué hacer. Los familiares decían, bueno, construyamos casas buenas, vivamos los días que nos toque vivir en casas buenas. Por eso van a encontrar en Europa casas todavía de 1500, 1400, 1300 intactas, después de la guerra y todo. ¿Por qué? Porque ellos invirtieron mucho dinero. Cambia la sociedad, desaparecen los feudales, la gente muy adinerada que tenía, desaparece el servilismo, aparece una clase media. Esto comienza a aparecer. Entonces, la pandemia nunca termina, nunca termina. Termina expandiéndose entre la población y, bueno, como decía a otros alumnos y demás, la pandemia se esconde en las generaciones. Termina con un ADN, cada uno, los que es europeo, está inmunizado contra eso, pero no hay una vacuna. Las vacunas aparecen mucho más adelante contra otras pandemias y epidemias. Acá hay que diferenciarlo. La pandemia es pan de grande, que abarca muchos continentes y abarca muchos países. Epidemia, también la palabra griega, que es más pequeño, más chico, esporádico. Una epidemia, sarampión. Para estas cosas enseguida empezaron a encontrar vacunas, pero para la pandemia no. Un ejemplo muy claro, cuando también fue un intento de comunicación de Oriente con Occidente y había peleas entre pequeños pueblos allí en lo que sería Europa del Este hoy. Y bueno, entonces, ¿qué hacían los ejércitos que iban perdiendo la guerra? Buscaban un apestado y tiraban dentro de un pueblo o dentro de un castillo y le tiraban con alguna arma o con la catapulta y lo tiraban adentro y el cadáver se deshacía. Y eso se enfermaban miles y miles así. Después, en Europa también una culpa enorme de la Iglesia Católica, que muchos estaban enojados con que decían, bueno, hay que hacer procesiones porque Dios está enojado. O vayan y toquen las reliquias porque las reliquias le van a salvar. Claro, cuanto más se reunían, se contagiaban, o tocaban las reliquias, se morían. Bueno, uno de los papas que estuvo no era romano, era francés, creo que era Gregorio sexto, séptimo, no tuvo mejor idea que meter todos los cadáveres en un río, el río Ródano, para bendecirlos y que el agua se los lleve. El agua se contaminó Suiza, contaminó Francia, etcétera, etcétera. Bueno, esas eran locuras de aquel tiempo. Y muchos estaban como desencantados de la vida, que no tenían otra cosa que hacer, era decir, bueno, vivamos la vida y se armaban orgías, algunos hacían juego de escupirse para que el otro se infecte. Por eso que van a encontrar en los cuadros de Miguel Ángel o bueno, de todos los pintores, el juicio final y todo, van a encontrar todo es el desnudo y la gente despavorida en ese tiempo. Pero bueno, Europa ha tomado muchos años para salir de esta y costó guerras, costó dificultades y han salido, han aprendido a ahorrar, han aprendido a trabajar las tierras. Y bueno, la reforma no afectó solo la vida espiritual, la reforma afectó a la sociedad toda. La reforma afectó a la forma de trabajar, la forma de ahorrar, la forma de ver el mundo,
la forma de ser ciudadano. Entonces, por eso que es muy interesante, hay muchos escritores que se valieron de esto, pero Max Weber ha sido uno de los campeones de ver cómo donde había protestantes hubo progreso, no solo económico, de todo tipo. Bueno, no significa que el protestantismo hoy tiene la palabra. Hoy lo que tiene la palabra es el reino de Dios y la misión de Dios siempre en el corazón de uno. Wow, qué bueno, Pablo. Lo que nos contás acerca de las cosas que hacían en el tiempo, en siglos pasados, se va repitiendo en situaciones que uno puede observar en la actualidad, donde no se toma conciencia de aquello que estamos viviendo y se exponen de una manera a esta situación. Y como alguna vez yo dije, nadie aprende en cabeza ajena, pero qué bueno es aprender antes que me pueda llegar a afectar. Pablo, ha sido genial, maravilloso el contenido que nos has compartido. Y seguramente esta plática no va a terminar aquí porque es parte de otras charlas que quisiéramos invitarte en un futuro no muy lejano, y cuando pase esta situación de que puedas venir físicamente para esta parte del mundo. ¿Qué o sea, parece que estamos aquí nomás, sin embargo estamos a muchas millas de distancia. Eh, la verdad que ha sido muy instructivo, creo que ha tenido mucho contenido en vivencias, experiencias. ¿Algo más que quieras comentarnos Mira, sobre yo tiempos? quiero dejar a todos un texto. Hay muchos textos bíblicos que ayudan a aquellos que están viviendo hoy. A mí me gustan los inmigrantes no porque soy hijo de inmigrantes. Yo pensaba que iba a ir a vivir a Estados Unidos. De hecho, mi estadía acá en Buenos Aires jamás dejaría mi provincia, mi familia, porque yo me iba a ir a Norteamérica, iba a ir a estudiar a una universidad en Canadá. Estuve allí, no, en Canadá, Estados Unidos, Ah, no, Canadá. en Canadá, la parte de Ontario, la parte inglesa de Canadá. Tenía familiares, etcétera, etcétera. Fui varios meses para aprender algo de cultura, de idioma, y bueno, me encantó tanto, dije, el país que quiero vivir ese es el lugar. Pero el señor fue trabajando y bueno, después encontré una porteña que no me dejó ir. Este, pero bueno, hoy no tengo problemas en cualquier lugar del mundo, me siento bien, en cualquier lugar caigo parado, sirvo para esto. Pero lo que creo que a todos les digo lo mismo. Cuando el Señor nos lleva a un lugar, nos lleva para un propósito más grande. Y creo que hay dos propósitos que hay que cuidar mucho. Uno de ellos es el propósito que Dios tiene para cada uno, que cada uno, como decía Lutero, cada cristiano un sacerdote. Y en este sentido, nosotros tenemos un deber con Dios, con el mundo, etcétera. Somos deudores, a todos somos deudores, y las deudas se pagan. Entonces, pero por otro lado también, Dios nos ha dado una gran comisión en algo que es muy interesante, son nuestras familias y descendencias. Hoy la familia está muy vapuleada y muy golpeada por lo que es en sí las modas y las problemáticas que hay. Creo que es el centro social más dañado y es el núcleo de la sociedad. Es muy golpeado y muy maltratado en este caso. Pero sí, nosotros todos podemos, a la luz de la palabra de Dios y la gracia de Cristo, tener una familia restaurada, una familia en Cristo, no importa cuál ha sido nuestro pasado. El presente, Dios restaura todas las cosas. Amén. Pero es bueno que cuando el Señor, cuando se encuentra con la mujer pecadora, todos los maestros de la ley le querían apedrear y ver cómo Jesús iba a pisar la piedra en este caso. Y Jesús mira y escribe en la tierra y dice, y queda con ella y le dice, ve y no peques más. Pero en este cambio que hay, es muy bueno que nosotros podamos proyectarnos para nuestros hijos, nietos y generaciones venideras.
tanto físicas como espirituales. Si ustedes no tienen físicas e espiritualmente, adopten aquellas personas que van a tener que ser salvas. Y en este caso les comparto el Salmo 22, el versículo 29, perdón, el versículo 30, Salmos 22, 30. Dice, la posteridad les servirá. O sea, ¿qué significa? Lo que viene te va a servir. Del Señor se hablará a las generaciones futuras. A un pueblo que aún no ha nacido, se le dirá que Dios hizo justicia. José, y a los que nos ven, el hombre, la mujer y el cristiano también, es muy fácil de olvidarse, somos olvidadizos. Por eso que el Señor a veces pide, Dios le pide a Abraham que esto sea señalado con esto, con eso. Jesús nos instala la cena o los sacramentos, para nunca se olviden, somos olvidadizos. Y somos olvidadizos también de nuestra misión con la familia. Y es bueno que se hable, que se explique y que se comparta la vida a futuras generaciones. Ya cuando nosotros no estemos más, si es que el Señor no viene antes, cuando nuestra tierra no estemos, vayamos ya a la eternidad, otros seguirán este eslabón de una descendencia rica en todo, más allá del dinero, rica en como sociedad, rica espiritualmente, rica en salud y también con mucha fortaleza y mucho entusiasmo. Un mundo que hoy perdió el sentido. El COVID, por ejemplo, lleva a la gente a tener miedo, a la gente a replantearse el futuro. Yo les animaría muchísimo con este pasaje que debemos replantearnos para que esto quede para la generación. Si no tenemos hijos físicos, adoptemos hijos espirituales. Y si tenemos hijos físicos, bendigan, cuídenlo. Hay personas que hemos aprendido de ellos, que han orado, como los nuestros antepasados. Una abuela un día me contó que ella, cada vez que se iba a dormir, antes de dormir, pasaba por la pieza de cada uno de ellos y ponía la mano y oraba por cada uno de ellos. Y todos sus hijos han sido bendecidos. Esa práctica no debe perderse. Así que bueno, esto es lo que quería compartir. Y es bueno que transmitamos de generación a generación lo que Dios hizo, lo que Dios hizo y lo que Dios va a hacer. Así vamos a ser una generación, una iglesia, un pueblo y una nación bendecida. Ese es el deber de la iglesia. Amén. Y si Dios nos trajo a algún lado, es para bendición. Gloria a Dios, Pablo. Y suena en mi cabeza lo que hace 2 domingos atrás decía nuestra hermana Irma en la reunión virtual, que palabras más, palabras menos, estaba diciendo lo que hoy nos estás confirmando en lo que estás compartiendo. Pablo, fue un privilegio haberte tenido en esta plática profunda, en esta charla profunda. Queremos agradecerle a todos aquellos quienes han estado esta hora. Ya se nos pasó 1 hora en este conversatorio, ha sido increíble. Y podríamos seguir platicando porque hay mucho más para platicar, pero lo vamos a dejar para el encuentro que viene, ¿bien? Este sería como, digamos, el aperitivo, luego va a venir mucho más que el doctor Pablo tiene para compartirnos. Queríamos saludar también al pastor Cristian Pereira, que está conectado. El pastor Cristian también, Jorgelina, me estaba acordando de su esposa, Jorgelina, sus hijos, les mandamos un fuerte abrazo, cariño, no sé si lo conoces a Cristian. Sí, obvio, el mejor saxofonista que he conocido. Sí, muy bueno, me encanta es un hombre que vive feliz, siempre feliz. Y eso, tanto Jorgelina como... Me ha enseñado muchísimo, mucho, su vida y su profundidad en muchas cosas me ha bendecido en gran manera. Queremos también saludar a cada uno de los hermanos que han estado. No tengo mucha experiencia como
digamos, como quien va haciendo una entrevista. Regularmente soy el entrevistado, pero bueno, ahí le voy haciendo. Creo que fui, bueno, ahí después vamos a ver qué es lo que dicen. No quiero decir nada, ¿bien? Pablo, vamos a despedirnos entonces y quisiera, por favor, que puedas orar por nuestra ciudad, por Houston, orar por los hermanos que están escuchando, por aquellos que han de escuchar y pedirle al Señor que Dios nos fortalezca, que siga obrando en nuestras vidas y que esta palabra que hemos recibido a través de la historia, a través de testimonios, a través de viajes, pueda ser aquel instrumento de inspiración en nuestra vida para transformación, para cambio, y justamente como nos decías, la posteridad le servirá, esto será contado de Jehová hasta las postreras generaciones, vendrán y anunciarán su justicia a su pueblo, a pueblo no nacido aún, anunciarán lo que el Señor ha hecho. Esta palabra va a quedar en nuestro espíritu, en nuestro corazón, y seguramente el Espíritu va a ir trabajando en quienes están escuchando, quienes escucharán esta enseñanza, para honra y gloria del nombre de nuestro Señor. Así que Pablo, despídenos en oración y de esta manera pues recibimos esa bendición de parte del Señor. Bien, gracias José. Señor, queremos concluir este tiempo invocando tu nombre y dándote gracias porque sos un Dios poderoso, un Dios que anuncias tu verdad a través de las generaciones, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Y Señor, en esta noche queremos decirte gracias, Señor, porque nos permitís dialogar de aquellas cosas que haces. Pero, Señor, nos acordamos de aquellos que están pasando por dificultades, por etapas difíciles de su vida, y a través de de la fibra óptica, de la imagen, del sonido, Señor, que enviamos tu bendición. Señor, aquellos que están pasando por luchas o dificultades. Señor, aquellos que están en Houston ahora, los que están de hace tiempo, los que están llegando en sus últimos tiempos, bendecilos, Señor. Oramos por aquellos que han sido dañados también de alguna manera por el huracán. Cuídalos, Señor, en este tiempo. Señor, oramos por la iglesia de allí. Señor, oramos por cada uno de los miembros, de los pastores, y gracias porque allí se levanta una comunidad de fe y una comunidad que se predica tu palabra y tus bendiciones también. Señor, gracias por esta oportunidad. Señor, en el nombre de Jesús, queremos agradecerte. Bendice a José, su familia, Señor, a los pastores que los rodean. Bendice también la visión de la iglesia. Señor, y bendice también a cada hermano, cada hermana que ocupa una misión tuya, Señor. Señor, gracias por esta noche. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Amén. Pablo, Dios te bendiga en gran manera. Saludos a Jessica, a los chicos, saludos a Juan Ignacio y a Juan Marcos. Y nos quedamos con la historia del principio de esta plática. Dios te bendiga mucho. Saludos a la iglesia también que está bien. Perfecto. Y estamos en contacto entonces. Próximamente, en la próxima plática, seguramente ya van a ver, sí lo conozco. Bueno, sí, que espero llenar las expectativas que tienen y bueno, mi deseo es servir más que otra cosa, ¿no? Amén. Amén. Así que bueno, gracias José por confiar. Bueno, espero que esto sea de bendición. Pablo, claro que sí, claro que sí. Estamos en contacto entonces. Mis queridos hermanos, Dios los bendiga mucho. Estamos ya concluyendo el conversatorio de hoy y nos vemos, Dios mediante, la semana que viene. Dios los bendiga, nos vemos. Bendiciones. Dios le bendiga, gracias.